porque cuando leo la Biblia y veo cómo vive la gente, yo me crié en Carolina, donde la gente me reggaetón era lo más que se escuchaba. Alabado sea el Señor, porque el que tiene a Cristo compasivo, el que tiene a Cristo se conmueve. Lo que tú hagas, eso tendrá un resultado. Cómo tú vives tu vida con el Señor. y yo lloro amargamente, porque cuando leo la Biblia y veo cómo vive la gente, yo me crié en Carolina, donde la gente me reggaetón era lo más que se escuchaba. Alabado sea el Señor, porque el que tiene a Cristo compasivo, el que tiene a Cristo se conmueve. Lo que tú hagas, eso tendrá un resultado. Cómo tú vives tu vida con el Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Le damos la bienvenida al programa Formando Discípulos. Una guía de discipulado cristiano para recién convertidos. Presentado por Alduví Hernández. Por la señal de TV, el león de la tribu de Judá ha vencido. Bienvenidos. Así es, bienvenidos y bienvenidas en esta oportunidad a una emisión más de su programa Formando Discípulos. Es un privilegio muy especial, muy maravilloso el poder saludarle a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas que son partícipes de esta programación a través de TV El León de la Tribu de Judá ha Vencido, un programa que nace con el propósito de poder llevar, amados hermanos y hermanas, una palabra de bendición, una palabra de edificación a través de este programa Formando Discípulos, enfocado sobre todo en aquellos recién convertidos que aún no han sido formados, no han sido discipulados en alguna congregación por X o Y razón. Pero también esto incluye a todos los cristianos, los hijos de Dios, para que podamos ser edificados a través de la enseñanza de su palabra y, como siempre digo, para poder presentar defensa de nuestra fe cuando la situación así lo requiera. Este día vamos a estar hablando sobre el tema el estado de los muertos. Ese es el tema para este día, en el cual nos vamos a enfocar, vamos a estar trabajando con esta información tan importante, el estado de los muertos y su influencia con los vivos. Con este tema estaríamos cerrando efectivamente el mes de marzo. Así que vamos a la palabra del Señor, no sin antes hacer una breve oración para pedirle al Señor que sea Él respaldando este espacio. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Dios mío, por este momento tan glorioso, este momento tan especial, Dios mío, que tú nos concedes, que tú nos regalas, de poder estar delante de tu presencia y a punto, Señor, de estudiar tu bendita palabra y traer a nuestra vida, Señor, un mensaje de bendición, una enseñanza que nos ayude a poder comprender tus propósitos, tus planes, tus objetivos, Señor, para con nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén.
Ahora sí vamos a la palabra del Señor, a Hebreos capítulo 9, versículo 27 en adelante, para la gloria de nuestro Dios. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la letra dice de la siguiente manera: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Bien, amados hermanos, cuando hablamos de la muerte, nos enfrentamos a uno de los misterios más grandes para la humanidad, pues es algo que solo se experimenta una vez, y el individuo no puede contarnos cómo sucedió, qué sintió, qué fue lo que vivió. Por ejemplo, si este día yo muriera, sería una experiencia única, sería una experiencia que se vive una sola vez. A diferencia cuando usted va y visita un lugar y después regresa de ese lugar o de ese país y comenta a los demás que no han ido y les dice: el trayecto dura tanto tiempo. Al llegar allá se hace esto, se hace este papeleo, estas gestiones, y después de esto hay tantos lugares bonitos, tantos lugares feos. Las diferencias que hay entre ellos y nosotros son estas. A diferencia de un viaje que se puede realizar, de un viaje turístico, un viaje de trabajo, un viaje de negocios, el viaje de la muerte se vive una sola vez. Entonces, por lo tanto, al no tener una amplia información con respecto a esto, la muerte sigue siendo un misterio para la humanidad. Y aquí es donde nacen muchas hipótesis. Aquí nacen anécdotas. Aquí nacen creencias. Pero que al final no definen a ciencia cierta la verdad de este acontecimiento. Sin embargo, a través de este programa vamos a estudiar qué nos dice la Biblia. Ahora, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué vamos a tomar base en la Biblia? Porque nosotros creemos que es la palabra de Dios y Él sabe todo, incluso tiene dominio y potestad sobre la muerte, según lo que nosotros hemos leído. Y Él nos ha revelado hasta donde a Él le ha placido. Y vamos a estudiar lo que la palabra del Señor nos dice con respecto a este tema de la vida después de la muerte, o el estado de los muertos y su influencia con los vivos. Vamos a hablar de algunas cosas, algunas creencias que se mantienen en los pueblos, en las culturas, con respecto a las creencias y con respecto a la muerte. Con respecto a la muerte se creen muchas cosas. Por ejemplo, que al morir una parte de nuestro espíritu queda deambulando en la zona donde el fallecido ha estado. Esta es una hipótesis o una creencia. También hay una creencia que dice que al morir entramos en un sueño profundo, o sea que no somos conscientes de absolutamente nada. También se dice de que, por ejemplo, el ateísmo por su parte cree que volvemos a la nada, o sea, así como somos materia, nos convertimos en materia, en polvo, hablando corporalmente, y de cierta manera esto es algo real, pero se hace una alusión a que somos únicamente materia y que no hay una parte espiritual en nosotros, cuando bíblicamente vamos a ver que eso no es así. En el programa anterior hablábamos de la muerte y determinábamos o identificábamos la muerte como la separación entre la parte material de la parte inmaterial del ser humano, ya sea su alma y espíritu. Otra creencia muy fuerte es la creencia de la reencarnación, que esto normalmente se atestigua en el budismo. Otra creencia que nosotros muchas veces hemos visto a través de las redes sociales es que los muertos se convierten en ángeles que nos guardan desde el cielo. Y de cierta manera hasta dentro de la iglesia cristiana se cree muchas veces eso, pero es por falta de información. Recordemos que la Biblia dice que su pueblo perece a falta o por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Pero esta mañana vamos a tratar la manera de impartir un poquito de conocimiento sobre la palabra del Señor con respecto a este tema
de la muerte. En primer lugar, ¿qué dice la Biblia? Vamos a entrar de lleno a este tema porque tenemos mucho material que compartir en esta mañana con respecto a este tema del estado de los muertos. En primer lugar, la Biblia nos dice que la muerte es la separación del alma del cuerpo, del espíritu del cuerpo. Esto lo leemos en Mateo capítulo 10, versículo 28. Nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel a que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Escuchemos la separación que Jesucristo hace. Él dice: hay un grupo de personas que pueden matar el cuerpo, mas el alma no la pueden tocar. ¿Por qué razón? Porque es algo espiritual. También tenemos lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El apóstol Santiago estaba hablando en este caso de la validez de las obras acompañadas de la fe y cómo estas dos se entrelazan entre sí y cómo son fundamentales ambas para poder subsistir. Y para apoyar lo que estaba diciendo, toma el ejemplo del cuerpo y la parte espiritual. Él dice: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también dice, las obras sin la fe o la fe sin las obras está muerta. Entonces el principio aquí es de que el espíritu sin el cuerpo o el cuerpo sin el espíritu está muerto. Hablando de lo que nos dice la palabra del Señor con respecto a la parte material e inmaterial del ser humano. También tenemos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Él dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dos aspectos espirituales y un aspecto material. Una forma sencilla para definir la muerte es la separación de ambos, la separación del espíritu y el alma del cuerpo. Esto lo leemos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Escuche bien. Eclesiastés dice, el escritor de los Eclesiastés dice: el polvo vuelva a la tierra, o sea, la materia vuelva a la materia. Recuerda que nosotros fuimos tomados del polvo y la palabra del Señor dice que al polvo hemos de volver. Eclesiastés 12:17 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. 12:7, perdón, porque les dije 12:17. 12:7. Aquí es importante puntualizar estos versículos porque yo sé que muchos están tomando nota de ello. También la segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, o sea, este cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eternas en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Y el argumento más fuerte con respecto a que la muerte es la separación de la parte espiritual de la parte material del ser humano es que Jesús mismo experimentó esto en la cruz. Eso lo leemos en Lucas capítulo número 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Escuche bien. Y habiendo dicho esto, expiró, o sea, murió. Después de que encomendó el espíritu al Padre, Jesús murió. Esta es una experiencia clara, la cual Jesús vivió y queda relatada a través de los evangelios. Entonces, por eso decimos y aseguramos de que la muerte en el ser humano es la separación de la parte
espiritual de la parte material del hombre. Esto mismo nos lleva a la parte del destino que esa parte inmaterial puede tener, pues ya sabemos de que el cuerpo vuelve al polvo. ¿Qué pasa con esa parte inmaterial? ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Qué sucede con esta parte del ser humano? Si ya sabemos de que el cuerpo vuelve al polvo, entonces, ¿qué pasa con el ser humano después de que muere? Con esa parte inmaterial, con esa parte espiritual. Con respecto a esto, la Biblia nos dice que hay un traslado casi inmediato de esta alma a uno de los dos lugares que se mencionan en la Biblia. Hay dos lugares importantes a los cuales el hombre o la mujer, su alma, puede ir después de muerto. Y estos son el paraíso o el infierno. No hay un lugar intermedio, no hay una zona neutro, son dos lugares donde este traslado se produce casi de forma inmediata. Al momento que ocurre la separación del cuerpo y del espíritu, el hombre queda inerte, su cuerpo, pero su alma queda totalmente consciente y vienen por ella, vienen por esa alma para trasladarla, bien sea al paraíso o al infierno. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 15, versículo 24, la senda de vida para el sabio es hacia arriba, para apartarse del Seol que está abajo. Ahí se mencionan dos lugares importantes en esta consejería que nos da Proverbios. Dice que la senda de la vida para el sabio es hacia arriba, para no participar o para apartarse del Seol que está abajo. Mateo capítulo 18, versículo 9 nos dice, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, escuche bien, que teniendo los dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Dos lugares completamente reales y registrados a través de la palabra del Señor. Ahora, lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos, es necesario que ustedes se arrepientan de corazón. Es necesario que ustedes valoren verdaderamente que lo eterno es lo más importante. Y si se llegara a la necesidad de perder un ojo, perder un miembro de su cuerpo, con tal de ganar la gloria eterna, háganlo. Ahora, no les está incitando a mutilar el cuerpo, sino que les está haciendo como una comparación de que nada de lo que nosotros tengamos en esta tierra, por muy valioso que parezca, es igual de valioso que lo que hemos de perder si no nos ponemos a cuenta con Dios. Entonces se marcan claramente los dos lugares, el lugar de la vida y el lugar del infierno. Otro versículo, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Recuerde, vida eterna, ira y condenación. Dos lugares. Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahí tenemos otro parámetro importantísimo de que hay dos lugares, el lugar de vida y el lugar de condenación. Ahora, hablando, amados hermanos, del estado en el que se encuentran los muertos, debemos de entender que los muertos en Cristo tienen una estadía temporal en el paraíso. ¿Por qué razón? Porque el paraíso no es el lugar donde van a permanecer por la eternidad los que mueren en Cristo. No, el paraíso es una zona temporal. Lucas capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo, esto hablándole al ladrón que se arrepintió ya estando en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Escuche bien las palabras que nuestro Señor Jesucristo le da a este hombre que se ha arrepentido y que lo ha aceptado, lo ha reconocido como su Señor. Le dice,
de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 16, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, antes del paraíso existía el seno de Abraham. ¿Por qué razón? En el tema anterior yo lo expliqué, voy a retocarlo un poquito para no dejar acá algunas cosas inconclusas. Recordemos de que antes, cuando los justos morían, iban a un lugar que estaba en las profundidades de la tierra, conocido como el Hades. El Hades tenía dos divisiones, un lugar para la condenación y un lugar para la consolación. En el seno de Abraham, amados hermanos, reposaban las almas de los justos. No podían ir al paraíso celestial porque todavía no se había hecho un sacrificio perfecto. Pero cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, se hace el sacrificio perfecto, un sacrificio que no solamente cubre el pecado como lo hacían los sacrificios de animales terrenales, sino que Jesucristo no solamente cubre, sino que borra, elimina, quita por completo, consuma la sentencia del pecado que había entre nosotros. Entonces ahora sí podemos ascender directamente a la presencia del Señor, al paraíso celestial, cuando nosotros morimos, porque hemos sido limpios por la sangre del Cordero y hemos sido librados de toda mancha de pecado. No solamente cubiertos nuestros pecados, sino todo ha sido borrado y echado en las profundidades del mar, dice la palabra. Entonces, cuando Jesucristo hace ese sacrificio, el seno de Abraham ya no se queda aquí en la tierra, sino que procede al convertirse en el paraíso celestial, pero el infierno o el Hades sí permanece en la profundidad de la tierra. Ahora usted se pueda preguntar y decir, pero ¿a dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está el infierno? ¿Está en el núcleo de la tierra? Porque se supone de que en el núcleo de la tierra hay fuego, hay un núcleo completamente caliente, hay lava y todo esto. Déjeme decirle de que no necesariamente debe de ser un lugar literal. O sea, no debe de ser un lugar literal. ¿Por qué razón? Porque lo que van allá son espíritus. No es el cuerpo. El cuerpo, si usted entierra a alguien que no conoce a Cristo y lo deja en el cementerio, si lo va a buscar después, ahí va a encontrar ese cuerpo. Lo que fue trasladado de él, tanto ya sea al infierno o al paraíso, fue su espíritu. Entonces el paraíso es espiritual, el infierno es espiritual. No puedo ubicarlo yo de forma geográfica y decirle o mandarle una foto, aquí está el infierno, porque es un lugar espiritual para espíritus. Pero sí entendemos que está en las profundidades de la tierra. Continuamos con este tema tan importante. Salmo capítulo 116, versículo 15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Bendito sea el nombre de Dios. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. A través de las Escrituras entendemos de que el alma permanece consciente en todo tiempo, en todo momento. Además, los santos del Señor están recibiendo consolación a espera de la resurrección en el paraíso. El paraíso es solo una antesala, decíamos, a lo que ha de acontecer después de la resurrección. Lo mismo que el infierno. O sea, cuando Cristo venga a la tierra, dice que los cuerpos de los que durmieron en Él serán levantados. Nos vamos a reunir con Él. Los vivos iremos después. Entonces ahí se va a efectuar la resurrección, donde el alma se va a unir nuevamente con el cuerpo y vamos a recibir cuerpos glorificados. Dice la palabra que esto mortal se va a vestir de inmortalidad y que esto corruptible se va a vestir de incorrupción para poder estar en bodas con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El alma permanece en todo tiempo consciente. Recordemos de que al rico lo enterraron. En el pasaje que leíamos de Lucas capítulo 16 versículo 22.
Dice que primero murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero no fue su cuerpo, fue su alma la que llevaron. Y luego dice que el rico murió y fue sepultado su cuerpo, pero su alma aparece en el Hades. Y en el Hades, dice, alzó sus ojos estando en tormentos y le dijo: Padre Abraham. O sea, estaba completamente consciente. También entendemos de que estaba completamente consciente porque comienza a interceder por sus hermanos y le dice al padre Abraham: envía a Lázaro para que les predique a mis hermanos que no vengan a este lugar. Si él estuviera en un sueño donde no estuviera consciente, si la muerte fuera un sueño profundo donde no hubiera conciencia del alma, pues entonces la Biblia no registrara de que este rico estaba intercediendo por sus hermanos que todavía estaban entre los vivos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor en esta oportunidad. Seguimos con este tema tan maravilloso en esta preciosa mañana. Recuerde que estamos desarrollando el tema el estado de los muertos. Bien, hice una pequeña pausa para retirarme el saco porque está haciendo bastante calor por estos lados y ya me sentía bastante fatigado. Así que ahí las disculpas del caso. Vamos a seguir estudiando este tema del estado de los muertos. Ahora, ya hablamos de qué es la muerte, cómo catalogamos la muerte, cuál es el estado de los muertos. Ahora vamos a ver cuál es la influencia de los muertos con los vivos, o sea, con nosotros, desde el punto de vista bíblico. Tomaremos algunas situaciones reales y daremos respuestas según la Biblia. Estas son algunas cosas que se creen, que se mantienen presentes, que muchas veces nosotros hemos pronunciado, que muchas veces nosotros hemos creído, que muchas veces nosotros hemos mantenido. En primer lugar, el espíritu de los muertos se despide de las personas. Yo he escuchado a gente que dice o que cuenta que el espíritu del muerto llegó y tocó la puerta y le dijo: fulano de tal, ya me voy, me despido de ti. También un familiar se me apareció y me ha dicho cosas que han de acontecer. Algunas personas han visto a su familiar ya fallecido, o sea, que se le ha aparecido. No en un sueño, porque ya ese es otro tema, pero hablando físicamente, hablando cuando la persona está completamente consciente, ya sea que vaya por un camino, ya sea que esté en su casa, pero que esté completamente consciente. Hay muchas personas que dicen: tal día un familiar se me apareció y me ha dicho esto y lo otro. Algunas personas dicen que el espíritu de algún difunto se incomoda por algunas cosas. Por ejemplo, hay gente que falleció y su familia no regala sus pertenencias porque consideran de que el fallecido se va a molestar, consideran de que el fallecido se va a incomodar. También se dice, por ejemplo, cuando ha muerto un niño o una niña, dice la gente, el espíritu del niño se aparece cada cierto tiempo en X calle, en X lugar, en X esquina. En los hospitales esto es muy común, o en las morgues, o en los cementerios. La gente atestigua y dice: se apareció el espíritu de la niña, o se apareció el espíritu del niño que murió ahí. Ahora, hay gente que dice: no toco ciertas cosas porque fueron propiedad de un fallecido. Hay gente que tiene miedo, por ejemplo, tocar algunas pertenencias que fueron del fallecido porque se puede molestar. También hay creencias como, por ejemplo, que nuestros familiares nos cuidan del más allá. ¿Cuántas veces hemos dicho: ahora tenemos un ángel más en el cielo que nos cuida?
o ahora tenemos una estrella más en el cielo. Son frases que son bonitas. Son frases que de alguna manera quizás nosotros hemos adoptado para tratar de autoconsolarnos y mermar el dolor de la separación, de la muerte. Pero ¿qué tan cierto es esto bíblicamente? Ya lo vamos a ir viendo. También nace la pregunta, ¿puedo consultar a través de un medium a un familiar o puedo hablar con alguien? Hay gente que va y consulta a sus muertos. Según ellos, la pregunta es, ¿será que se puede esto? ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? Lo vamos a estar viendo. ¿Puedo o se pueden beneficiar a los difuntos con oraciones, rezos, sacrificios desde aquí en la tierra? ¿O nos pueden beneficiar ellos a nosotros desde el más allá? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Ya lo vamos a ver. ¿Qué tan correcto es dedicar canciones o triunfos o oraciones a los difuntos? Esa es otra pregunta. Porque muchas veces se le cantan canciones a los muertos, a los difuntos, se le dedican triunfos, etc. Otra pregunta o una cosa que yo he escuchado es que muchas personas dicen que los fallecidos se ponen tristes y no se les lleva flores el día de los santos difuntos. Todo esto, entre otras cosas, se mueven en el pensamiento y costumbre de la humanidad. Todas estas cosas están ahí. Todas estas creencias. Ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a la interacción de los muertos con nosotros los vivos. En primer lugar, de plano, de lleno, directamente, la Biblia dice que los muertos no pueden salir del lugar donde se encuentran. Para empezar, Filipenses capítulo 1, versículo 23. Preste atención a lo que voy a leer, un fragmento de un pasaje bíblico. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, decía el apóstol Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que él sabía, él estaba consciente de que podía estar en un lugar a la vez. Si estaba presente ante Cristo, o sea, si se moría, estaba ausente a los hermanos. Y si estaba presente a los hermanos, estaba ausente de Cristo, en el sentido de que no podía estar en el paraíso y a la vez estar con los hermanos. Entonces él dice, yo estoy puesto en estrecho de ambas cosas porque tengo el deseo de partir y estar con mi Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero también sé que es necesario que yo viva para estar con ustedes. Ahora, si los muertos pudieran salir del lugar donde se encuentra, el apóstol Pablo no hubiese tenido problema, hubiera dicho, hermanos, yo me voy a morir, me voy con Cristo, pero de vez en cuando me les voy a aparecer y les voy a dar indicaciones, de vez en cuando me les voy a aparecer y les voy a decir cómo estoy, cómo están las cosas allá arriba. El apóstol Pablo sabía que esto no era posible, el apóstol Pablo sabía que esto no era algo que se podía realizar. Lucas capítulo número 16, versículo 30 dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Otra vez, el rico que murió y que está en el Hades intercediendo por sus hermanos que están vivos allá en la tierra. Él les dice, no, padre, pero si alguno de ellos fuere, de entre los muertos ellos se arrepentirán. Abraham le respondió, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Esto está diciendo, aunque está dando la pauta de que es algo que no sucede. Está diciendo, no, aunque esto aconteciera. O sea, esta palabra, aunque, está dándonos la pauta y nos está dando la base de que esto no es algo que sucede, que los muertos no salen del lugar donde se encuentran. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 dice, los que aún vivimos sabemos que un día habremos de morir, pero los muertos ya no saben nada ni esperan nada y muy pronto son olvidados. Con la muerte se acaban sus amores, sus odios,
sus pasiones y su participación en todo lo que se hace en esta vida. Escuche bien lo que la palabra del Señor nos está diciendo, y esto está dando respuesta a muchas de las preguntas que yo había enumerado. Dice que los muertos ya no saben nada ni esperan nada. Léalo en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Entonces el muerto no se va a enojar porque no le llevé flores, no le fui a limpiar la cruz. Yo no le estoy diciendo que no lo haga por tradición, no lo haga en la fecha que el mundo ha establecido. Usted puede ir cualquier fecha para mantener limpia la tumba de donde está su familiar, para que no le vayan a enterrar otro encima, para que se sepa de que ahí hay alguien, o para que usted que tuvo un arraigo con esa persona, usted sabe de recordar a esa persona, pero no piense de que aquel se va a levantar y le va a decir gracias Pablito por traerme flores, gracias Julia por limpiarme la tumba. No, porque la Biblia dice que ellos ya no saben nada ni esperan nada con relación a la relación que tienen con nosotros los vivos. Ahora dice, con el versículo 6, con la muerte se acaban sus amores, sus odios, sus pasiones y su participación en todo lo que se hace en esta vida. Hay gente que dice, no, es que no toco esta mesa porque esta mesa era de la difunta, era del difunto. Ellos ya no tienen nada que ver, ya no tienen ninguna interacción en ese sentido. Seguimos dando respuesta a esto y debemos entender de que las almas de los fallecidos no están para cuidar a nadie. No se convierten en ángeles ni tampoco se convierten en fantasmas. No pueden interactuar con los vivos. No pueden. Usted me va a decir, hermano, pero yo sí vi un fantasma. Yo sí vi una aparición. Yo sí vi. Vamos a hablar de eso en temas más adelante cuando hablemos de ángeles y demonios. Y vamos a ver cómo dice la Biblia de que Satanás se viste como ángel de luz para poder engañar. Cómo los demonios se aprovechan para poder hacer sus apariciones. Yo no estoy diciendo de que esas apariciones no sean ciertas, pero no es su familiar, no es un muerto, no es alguien que el espíritu de alguien que haya fallecido, sino que son espíritus de maldad que manipulan todo eso, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, las almas de los fallecidos no están para cuidar a nadie. Quitémonos de la mente eso de decir ahora mi mamá me cuida desde el cielo. Estamos hablando de algo que es completamente antibíblico. El único que te puede cuidar desde el cielo es Dios. Dice la palabra de que toda buena dádiva y que todo don perfecto proviene del Padre de las luces, proviene de Dios. Ahora, ¿se puede consultar a los muertos? Realmente consultar a un medio o tratar de comunicarse con entidades espirituales son abominación, porque es una relación directa con los demonios. Deuteronomio capítulo número 18, versículo 9 dice, por lo tanto, todas las apariciones, manifestaciones. Bueno, vamos a leer este pasaje de Deuteronomio, porque no lo anoté. Deuteronomio capítulo 18, versículo número 9. Dice la palabra del Señor, y voy avanzando porque tengo pocos minutos en esta hora. 18:9 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esto es abominación delante de la presencia de Dios, el tratar de consultar a los muertos. Por lo tanto, todas las apariciones y manifestaciones están siendo maquinadas por los demonios. Aun si el mensaje o la relación es aparentemente buena, porque a veces dice, oh, se me apareció un familiar y me dijo de que me iba a enfermar y de verdad que me enfermé. Me enfermé.
me habló correcto. Recordemos que segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículo 14 dice: porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás es astuto. Va a utilizar una media verdad para atarnos y para que nosotros creamos de que un muerto nos puede estar hablando, y de ahí se va a ir aprovechando, y de ahí cuando menos acordemos nos va a dar una mala indicación y vamos a fracasar. Nosotros no debemos de prestar atención a lo que Satanás diga, debemos de prestar atención a la palabra de Dios y saber que es Dios el único que puede hablar a nuestra vida. Permitirle solamente a Dios que hable a nuestra vida. La primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hay que tener cuidado. Seguimos. Hay una pregunta: ¿se puede beneficiar a los fallecidos con oraciones o algún tipo de rito desde los vivos? Tenemos el caso del purgatorio, donde se dice, se proclama de que se puede orar por el fallecido, rezar por el fallecido, para que éste salga del purgatorio y pase al cielo. ¿Qué dice la Biblia? Según la Biblia, directamente, nada se puede hacer, pues la salvación está en creer en el Hijo de Dios mientras se tiene vida. Hebreos capítulo 9, versículo 27, lo que nosotros habíamos leído al principio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. No hay más. Muere una sola vez. Aquí se cierra la cuenta. Y después viene el juicio de esto que pasó aquí. No hay intermediarios, no hay forma de solventar las deudas que dejé aquí, que me las paguen aquí los que están vivos todavía. No hay forma. Eclesiastés capítulo 9 versículo 4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Esto lo dice Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Es decir, el perro vivo quizás es un pobre de que nunca disfrutó nada, pero todavía tiene vida y se puede arrepentir. Un león muerto puede ser un gobernante que tuvo todo en esta tierra, pero ya nada se puede hacer por él. Ya nada, absolutamente nada. Por lo tanto, no hay algo que nosotros podamos hacer de aquí para allá por los que ya fallecieron. Juan capítulo 5 versículo 29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No hay más. No dice aquí: y a los que le pagaron la condena y a los que les ayudaron a salir del purgatorio. No, la palabra de Dios es clara. Dice: a los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Y un versículo muy clave y muy claro, Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Aquí viene la palabra clave: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. No según las obras de los demás, de los que hicieron los demás por ellos. No, según sus obras. Según sus obras. No es según las obras de los demás. Yo voy a ser juzgado delante de la presencia de Dios según mis obras, según lo que yo haga. Y el día que yo muera, y si yo no arreglé mi vida delante de la presencia de Dios, no hay nada que los vivos puedan hacer por los muertos, ni los muertos por los vivos. Y por último, el error de muchos creyentes, creer que pueden tener una relación mutua con los muertos, tratando de complacer, dedicar y dar casi un altar especial a una persona fallecida. No se puede.
No se puede estarle cantando a los muertos, no se puede estar cantándole o dedicándole cosas a los muertos porque ellos ya nada saben. Al contrario, estamos entrando en un problema bien difícil, un problema de lo cual Satanás se puede aprovechar y va a ser una ventana o una puerta para que él saque beneficio y dañe nuestras vidas. Por lo tanto, lo que debemos de hacer es únicamente alabar a Dios, dedicarle nuestros triunfos a Dios. Si bien es cierto, tener memoria de lo que los demás han hecho por nosotros, porque hay una forma y es la única influencia que los muertos tienen con nosotros los vivos. Y son las obras. Las obras que hicieron mientras estaban en vida es la única. Y la relación que tendremos a futuro será nuestro encuentro con ellos. Apocalipsis capítulo 14 versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amados hermanos, si alguien fue el puente para que yo recibiera el mensaje de Jesucristo y aceptara al Señor, ¿cómo yo me voy a olvidar de esa persona? Y siempre yo voy a recordar a esa persona y la influencia o la relación que yo voy a tener con esa persona va a ser una relación de recuerdo, de estima y decir, el hermano que falleció fue el hermano por medio del cual yo conocí el Evangelio de Cristo. Las obras de los que fallecen son la única influencia bíblica que tienen con nosotros, no más. Conclusión. No debemos darle lugar al diablo. Satanás anda buscando la forma de apartarnos del camino correcto, pero es necesario no apoyarnos en nuestras propias conclusiones, en filosofías humanas, sino escudriñar las Escrituras para no extraviarnos del camino de la salvación. Recuerde, hacemos un recuento. La muerte es la separación de la parte espiritual del hombre, de la parte material. El estado de los muertos, sabemos que es un estado donde el hombre o la mujer que muere, su alma va a uno de los dos lugares, ya sea a la patria celestial, o sea, al paraíso o al infierno. No hay ninguna influencia que ellos tengan con nosotros, no nos hablan, no nos cuidan, nosotros tampoco podemos hacer absolutamente nada por ellos. Al contrario, debemos de cerrar toda puerta a consultar muertos, porque es algo que va en contra de la palabra del Señor. La única relación que tenemos, decíamos, son las obras que ellos hicieron. Y la relación futura va a ser cuando nos encontremos y estemos en la patria celestial juntamente con ellos en bodas, que ya muy pronto será eso. Prepárate, mi estimado amigo. Asegura tu vida hoy. Yo voy a hacer un llamado. Si alguien quiere aceptar a Cristo, reconciliarse, este es el momento oportuno de ponernos a cuenta con Dios. De decirle a Dios, te necesito. De decirle, Dios, obra en mi vida. De decirle, Dios, haz una obra en mí. Transfórmame, cámbiame, sálvame. Asegura tu salvación, porque la muerte puede llegar en cualquier momento a tu vida. El problema no es morirse. El problema es morirse sin Cristo en el corazón. Ese es el único problema. Pero si tú te mueres hoy o mañana o pasado, dentro de un mes o dentro de 40 años, 50 años, pero estás con Cristo, tienes a Cristo en tu corazón, estás de la mano con el Señor, que la muerte se presenta cuando quiera y no hay pérdidas. Al contrario, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Repite esta oración después de mí. Dile, Señor Jesús, en esta hora me pongo a cuentas contigo. Reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado. Hoy te pido perdón. Te pido que me limpies de mis pecados. Sálvame, Señor Jesús. Restáurame, regenérame. Lléname de tu Espíritu Santo para perseverar hasta el fin y un día conocer al Dios que me ha salvado. Amén y amén. Llegamos al final de este programa. Hacemos una oración. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Dios mío. Gracias por este programa en el cual hemos podido meditar en tu palabra y en este tema tan importante, Señor.
Padre, bendice nuestra vida de una manera gloriosa, de una manera muy especial. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu ayuda divina, necesitamos tu ayuda poderosa sobre nuestra vida, Señor. Gracias por este programa Formando Discípulos. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que han estado pendientes de esta programación. En el nombre de Jesús de Nazaret los bendigo por el poder de tu palabra, Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, llegamos al final de este programa Formando Discípulos. Un privilegio haberles saludado. Dios les bendiga de una manera muy especial. Hemos presentado el programa Formando Discípulos, una guía de discipulado cristiano para recién convertidos, presentado por Alduví Hernández. Si desea recibir este material, escríbanos al WhatsApp más 503 7497 3187 a cabinas de TV. El león de la tribu de Judá ha vencido. Sintonícenos en el próximo espacio. Que Dios le bendiga.